tardes. Mi nombre es Lina María Zuluaga. Soy la analista presupuestal que apoya a la Secretaría de Gobierno. Gracias. Pagadora Fondo Fijo 013, también de la Secretaría. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Pérez, soy la pagadora principal del fondo de gobierno. Gracias. Y suplente pagadora Fondo Fijo 013, también de la Secretaría de Gobierno. Yorlai Ruiz, pagadora suplente, Secretaría de Gobierno. No tengo. Perfecto, son las personas citadas, muchas gracias. Aquí voy a... Bueno, muchísimas gracias también a los órganos de control que están presentes. 23, 12, 14. No es necesaria. No es necesaria, muchas gracias. Vamos a ser muy breves, más simplemente hacer una introducción de cada una de las personas que nos acompañan. Tal vez a Yorlai si la hemos tenido una comisión accidental previamente, pero a María Alejandra, a doctora Mayra Alejandra, Lina María no las hemos tenido. Si nos pueden contar un poco sobre ustedes, cuánto tiempo llevan en la alcaldía primero, y eso en general, pues, y qué cargos han tenido, como la experiencia, la trayectoria, cómo ingresaron a este cargo, cuánto tiempo llevan como pagadora y como analista presupuestal para este fondo fijo. Tan amables, si nos pudieran poner un poco de contexto. Muchas gracias antes de ya ir al detalle. Bueno, mi nombre es Lina María Zuluaga, soy la analista presupuestal que apoya a la Secretaría de Gobierno. Estoy desde diciembre del 2021 apoyando al gobierno. Llevo 4 años en la institución. En carrera administrativa. En carrera administrativa. Perfecto. Y doctora Mayra Alejandra, por favor. Bueno, yo estoy en la alcaldía desde septiembre del 2021. Desde ese momento soy pagadora principal del fondo fijo. O sea, ingresó directamente a ese cargo. Sí, señor. ¿Profesional universitaria o libre nombramiento de universitaria. promoción o eso Libre es? nombramiento. Yo quiero aclarar una cosita, qué Claro pena. que sí. Pues con todo respeto, estoy aquí para que no piensen pues que estábamos como evadiendo la citación, pero yo me encuentro en estado de incapacidad por una cirugía. Entonces, para que quede claro que Le agradezco igual mucho, estoy aquí. doctora Mayra Alejandra, su disposición, muy amable. Y Yorlai, de todas maneras, para efectos de la reunión y que quede pues también en el acta, si usted nos puede contar un poco nuevamente también cuánto tiempo lleva en la alcaldía, qué cargos ha tenido, cuál desempeña actualmente. Mi nombre es Yorlai Ruiz, llevo 15 años en provisionalidad. Siempre he sido secretaria, antes estaba en la Secretaría de Inclusión Social. Llevo desde el 2020, marzo del 2020, en la Secretaría de Gobierno. Perfecto, muchas gracias. Voy a hacer unas preguntas generales y ya para entrar a particularizar algunos detalles sobre los fondos fijos de la Secretaría de Gobierno, pero particularmente, doctora Mayra Alejandra, quería preguntarle si usted nos puede al menos desde como términos generales decir cuáles son las funciones que tiene la pagadora del fondo fijo, cuáles son las funciones fundamentales, y además de esto, si usted desempeña pues alguna otra función diferente a la de pagadora de fondos fijos, no sé si usted pues además de esas funciones de pagadora del fondo fijo tenga otras funciones dentro de la Secretaría o si simplemente se dedica pues al pago del mismo. Entonces, si nos cuenta un poco si tiene funciones adicionales y particularmente las funciones como pagadora. Sí, tengo funciones adicionales, aparte de ser la pagadora del fondo. ¿A cargo que tiene, si usted nos podría contar un Yo poco? soy el apoyo administrativo y financiero de la Secretaría de Gobierno. Perfecto. Si usted entonces nos espera contar ya detalladamente cuáles son las funciones que usted tiene como pagadora. Pues las funciones... y le quería poner esto en contexto porque más quiero entender cómo, digamos, usted recibe esas funciones, porque evidentemente pues usted no sé si llega, le dicen usted tiene esto, le hace este decreto y arranque pues a trabajar, o si tiene pues algún tipo de inducción al respecto, si le hacen algún tipo de
Pues digamos que la inducción la recibe uno como la persona que estaba anteriormente pues en el cargo. Pues al reemplazarla a ella pase pues como con la función de ser la pagadora. Y sí, evidentemente pues es leer como los requisitos que se tienen y dar cumplimiento pues como al tema como tal del fondo fijo. Perfecto. ¿Y cuáles serían, si usted nos puede contar, si a grandes rasgos, cuáles son esas funciones fundamentales que tiene? O sea, es decir, ¿cómo es el detalle del proceso, llamémoslo así, de fondos fijos? Principalmente pues es estar pendiente pues como del consumo del fondo fijo como tal. ¿Cómo se dan los gastos? Todos los gastos son son entregados por el ordenador del gasto, pues en este caso por el secretario, donde él es el que aprueba pues los gastos y en su gran mayoría los gastos vienen de la Secretaría de Gobierno pues aprobados por él. Ya se hace una revisión que no se pasen de cierto tope y si se pasan de cierto tope pues se le hace una retención en la fuente, que no tengan propinas, que no haya licor, básicamente eso. Cuando hay facturas que pasa pues así, simplemente uno las devuelve o no se paga lo que no se debe pagar. Perfecto. Ahorita pues haremos preguntas concretas. Lo que quería preguntar es, usted, en todo ese proceso, digamos, ha dejado de pagar facturas, no digamos ítems concretos, digamos, usted puede encontrarle aquí alcohol, entonces es alcohol, o la propina, se pagó 10.000 pesos de propina, que no suele ser pues como lo común realmente, es decir, uno puede encontrar muchas facturas donde básicamente, pues la gran mayoría de facturas que no tienen ni alcohol ni propina. Pero además de eso, usted ha tenido casos puntuales, porque evidentemente yo hice la pregunta, me pasaron todas las facturas, pero no sé qué se dejó de pagar, evidentemente, porque no aparece pues dentro de, a uno le dicen qué se pagó, no qué se dejó de pagar. Si eso es algo común, si suele suceder que usted dentro de sus funciones encuentre, vea, esto pues por algún motivo, no se puede pagar. No, porque en la Secretaría está muy claro qué se puede pagar por el fondo fijo y qué no se puede pagar. Y cuando pasan cosas así, simplemente preguntan, ¿puedo hacer pues, por el fondo fijo puedo hacer un pago de X cosa? Y si no está dentro de los ítems que está dentro del fondo fijo de gobierno, no se paga. O sea, ni siquiera se compra. Perfecto. ¿Cuándo entra Yorladi a reemplazarlo a usted? ¿En qué momentos? ¿Vacaciones, incapacidades o puede ser como puntual? No está usted en su momento y está fuera de la oficina y ella tiene que pagar o como ¿en qué momento entra la pagadora suplente? Sí, pero o sea, digamos que tiempos largos, una incapacidad o unas vacaciones o que de pronto, no sé, esté por fuera un día y necesiten pues como pagar algo urgente, pero de resto pues no. Digamos que pues, es muy excepcional, pues para de alguna manera. Así que casi que ustedes tendrían que, casi que harían, bueno, no, porque puede que salga a vacaciones el secretario, entonces diga aproveche pues que esos días saca de vacaciones también porque no va a haber teóricamente muchos gastos. La pregunta es, ¿qué personas tienen derecho a gastos de fondos fijos? ¿Solo el secretario o alguna otra persona dentro de la Secretaría de Gobierno? No, señor, solo el secretario. Paso a, y voy pues yendo y viniendo a la doctora Lina. Si usted nos puede contar, doctora Lina, particularmente con la lista presupuestal, cuáles son sus funciones dentro del manejo de los fondos fijos y cuáles tiene a cargo, si tiene otros fondos fijos, si maneja este solo, cómo es un poco, si usted nos cuenta ese contexto general, gracias. Yo apoyo dos secretarías, Inclusión Social y Gobierno. Yo apoyo pues toda la parte de presupuesto. Básicamente con lo de los fondos fijos de gobierno, a nosotros nos llega una resolución de apertura del fondo fijo, ¿sí? Entonces con eso verificamos que los recursos estén en el presupuesto, es lo primero que hacemos. Verificamos las posiciones presupuestales, que ellos tienen 4 pues, verificamos el valor, ellos ya nos solicitan el certificado, pues nos solicitan el CDP, el certificado de disponibilidad presupuestal, yo ya verifico la información, se los expido y ya después el registro presupuestal. Ya con eso ellos pueden empezar a solicitar los gastos. ¿En qué momento también yo participo acá? Ellos cuando hacen los reintegros o los reembolsos me entregan ya con el hecho cumplido, con las facturas y una relación, yo ya verifico que sí esté bien imputado. O sea, la función de nosotros como analistas es verificar que esas facturas sí se hayan imputado en los rubros presupuestales correctamente.
Eso es básicamente pues lo que hacemos como analistas presupuestales ahí. Perfecto. ¿Cómo, si me pueden contar a grandes rasgos, qué facturas se aprueban? ¿Cuáles son, digamos, las causas de lo que se aprueban facturas? Eso, de acuerdo pues con los fondos, ¿cuáles son las razones por las que se puede aprobar una factura? O se aprueba cualquier factura que tenga alimentos, por ejemplo, o tiene que tener alguna razón concreta la misma. Es decir, el hecho que genera la factura, cuáles son las autorizaciones que hay por norma para autorizarla, porque pues no es como que voy a ponerlo así, no es que se pueda comprar el mercado y llega el señor con la plata, pues como vea, que pagué ayer pues mi mercado en el Éxito, y aquí está pues un montón de comida y un montón de gaseosas y cosas, y vea, las paso. ¿Cuáles son las fuentes que están autorizadas para el pago? Porque entiendo que lo hace tanto la pagadora como en algún momento también pues la analista presupuestaria, pues como que hay como varios filtros. El del ordenador del gasto era el primer filtro, un autofiltro, un yo con yo, que digamos que es un poquito riesgoso, como que no es filtro. Un segundo filtro, la persona que paga, y un eventual tercer filtro, el analista presupuestal, que pueda decir, pues generar alguna alerta puntual, sea por que ahí vienen los puntos, porque el consumo no tenga relación con lo que tiene que ser el fondo fijo, porque pues, como la fuente, pues llamémoslo así, que uno diga, este señor está comprando el mercado, pues voy a poner un ejemplo, está comprando pues desodorantes y champús, solo pues puedo poner ese ejemplo, que digamos, no, esto se nota pues que no es de fondo fijo. Un segundo punto es que haya unos ítems que no estén dentro de los fondos fijos, pues no sé, alcohol, pues ya lo ponemos, o propinas, u otros, pues que no tengan relación. Y, bueno, pero en fin, pues uno podría poner muchas hipótesis. Pues la pregunta es, ¿cuáles son las fuentes, si ustedes pueden decir, que están autorizadas para los fondos fijos? Que sé que hay unas resoluciones, pero mentalmente, porque uno no está leyendo pues la resolución y está comparando todo el día la resolución con la factura, simplemente que ya como que las tiene, ya uno más o menos las tiene en la mente y dice, sí, esto sí se aprueba o no. Listo. Nosotros tenemos unas posiciones presupuestales que son esos gastos. Entonces ellos, por ejemplo, tienen gastos de atención y representación, que en estas se llevan carne, productos cárnicos, productos de panadería y café. Aquí básicamente va el agua, el café, cosas de panadería. Tienen otras que son otros bienes transportables, diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo, que son mantenimientos. Entonces, si no hay en ese momento, por ejemplo, contrato para mantenimientos y eso, esa es una de las principales causas. Perdón, Lina, pero son gastos muy mínimos, Sí, pues, es o mínimo. sea, no sé, Sí, una sí. llave, pues, Imprevistos, sí, pues, que Sí, una llave, la cafetera, se dañó una chapa y la necesitan arreglar, o sea, cosas que sean urgentes. El otro que son otros servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, que es ahí pues donde están los gastos de representación, que son, y el otro que son servicios de transporte de pasajeros, que son los peajes. Esos son básicamente los rubros que ellos tienen, con eso es que nosotros verificamos que las facturas sí estén cumpliendo dentro de estos rubros. Perfecto. No sé si Lina y Yorlai para ustedes, perdón, Mayra y Yorlai para ustedes, claro que son más o menos lo mismo, es decir, es básicamente esos ítems, pues los que, Sí, esas fuentes, sí, llamémoslo sí, así, señor, perfecto. sí. Demasiado claro. Entonces, digamos, fuentes, es como el primer punto que ahorita profundizaremos. Además de esto, además de esas fuentes y de los consumos pues, que tengan, o sea, digamos, el gasto de representación y que no estén dentro de pues que estén dentro de unos ítems que están aprobados de alimentación y mantenimiento, que además pues tienen unos temas adicionales como que sean digamos como inminentes, creo que es la palabra que usan, pues como esporádico, no es un tema pues que se pueda meter dentro de los contratos de o mantenimiento o alimentación que tenga la alcaldía de Medellín. Si ustedes nos pueden precisar, para decir de alguna manera, cuáles son esas excepciones que no pueden estar dentro de esas fuentes, porque podrían estar en esas fuentes, pero adicionalmente eso podría pagarse a través de otro gasto. Voy a poner un ejemplo, viático. Así iba a decir yo.
Pues, por O- ejemplo, el u tema de otro- hotel, pues, o sea, como hospedaje o cosas así, no, O pasajes aéreos y eso. nada. O sea, o por decir algo que, Digamos dentro de alimentación Eh, o de mantenimientos. no, Voy de a poner como esos alimentación. dos ejemplos. Alimentación o mantenimientos que son transporte, entendemos, listo. Tiquetes u hotel, pues o sea, un hotel no le paga con fondos fijos. Así es, no. Pues digamos en alimentación, que puede ser una línea muy tenue entre, ¿cierto? Pagar un fondo fijo con decir, no, es que fue un desayuno, o sea, son desayunos semanales y eso se puede hacer a través de un catering que tiene la alcaldía de Medellín, un contrato de suministros. ¿Cómo se define eso? Porque entiendo que una excepción dentro de ellos es que no, pues como que no esté dentro de los contratos que tenga la alcaldía de Medellín. Normalmente lo hace la Secretaría de Suministro y Servicios para esos efectos. Voy a poner un ejemplo, un contrato de mantenimiento grande. ¿Cómo se establece qué puede ingresar y qué no, habiendo otros contratos? ¿O cómo se informa de qué contratos hay y como qué se puede gastar o no? Lo que pasa es que esos gastos del fondo fijo son algo como muy, o sea, muy esporádico, como, no sé, suplir la alimentación de una reunión, pues del secretario, más como de las agendas como tal del secretario, pero si ya es un evento pues grande, eso no, o sea, ya tendría que ser por un contrato como usted lo está diciendo, directamente de la alcaldía, pues un contrato, no sé, administrativo o algo así. Y digamos, ustedes tienen conocimiento, para decirlo de alguna manera, de ese tipo de contratos. Es decir, a ustedes les informan, sí, vea, para si hay unos desayunos, si es cada cierto tiempo, hágala a través de, como que no, o es Es que básicamente, en ese sentido nosotros no tenemos, o sea, no estamos relacionados como con ese tema de esos contratos. O sea, nosotros, el fondo fijo son gastos excepcionales, gastos que salen así como de ya para allá. No sé, el secretario tuvo una agenda, una reunión con X persona pues ahí lo dice muy bien, de representación. Esos gastos como de salir a un, no sé, un restaurante o en la misma oficina que se pida como algo, pero ya algo grande, nosotros no tenemos injerencia en eso. o sea, hago esta pregunta porque, es decir, ustedes podrían no pagar un gasto de fondo fijo cuando digan esto se puede haber pagado, o sea, hay otra fuente dentro de la alcaldía. Quiero preguntar es más eso, no es porque llegó y se pagó, pues y sí es alimentación, porque ustedes puedan decir yo no lo pago porque es que usted lo debió haber contratado pues lo debió haber hecho a través de otro mecanismo contractual que ya existe y no a través de los fondos fijos. No, Hay no sé. esa posibilidad de hacerlo. Sí, la posibilidad sí hay, pero en Pues la como de no secretaría no ha pagar, pasado. digamos como de no pagar porque no es, porque existe un contrato que lo debe haber suplido, para decirlo de alguna manera. Pero pensaría ahí que ahí sí habría una muy mala comunicación dentro de la secretaría, pues porque, o sea, de eso ya es, ya es más de control y más de comunicación en la secretaría cuando va a haber un tipo de eventos así como grande, como usted lo está diciendo, pues ya se mira es con algún otro contrato o si se puede hacer o no se puede hacer. La mayoría de las veces cuando pasan cosas que no tienen claras, ellos siempre preguntan, ¿esto se puede pagar por fondo fijo? ¿Esto se puede hacer? Y si no, simplemente buscan otra fuente. Eh, eh, y no sé si desde el punto de vista de la lista presupuestal es igual. Es decir, que uno pudiera decir, o sea, o sea, este tipo de facturas pues no deberían pagar a través de esto, se hace una advertencia, porque deben hacerse a través de otro proceso u otra, Pues a ver, la verdad, digamos, nosotros modalidad nos llega ya contractual. el hecho cumplido, ya nos llegan las facturas ya que las han pagado y las han imputado, pero ellos tienen muy claro qué cosas no se pueden pasar. Entonces dentro de la revisión nunca nos ha tocado pues como devolver algo que no esté dentro de los requisitos del fondo fijo, no me ha tocado. Mm, ¿Qué requisitos debe tener una factura para ser aprobada en el fondo fijo? ¿Qué requisitos? Pues primero que sea un proveedor que esté inscrito en la alcaldía, como
pues por si tiene retención en la fuente, que sea una factura. O sea, ¿cómo está inscrito? O sea, la alcaldía ya existe dentro de una base de datos de la alcaldía. Así O sea, es. no es, pues, no es como un proceso formal, pues, simplemente como que ya hay un NID donde ya se han pagado Pero varias cuando veces. es, digamos, un consumo mayor, cuando es algo como, no sé, Pues voy a poner como un algo ejemplo. que pequeño, Yorla, como, no sé, como un almuerzo, un almuerzo, dos almuerzos, pues ya sí, pero si es que no recuerdo cuánto es que es el tope en este momento de la retención. 200, Cuando, 200. cuando ya se pasa del tope para retener, ya el proveedor sí tiene que estar inscrito en el municipio, como proveedor del municipio, para poderle hacer el proceso de la retención en la fuente. Pero digamos, no, pero es obligatorio, es decir, si llega mañana el secretario almorzó en cualquier restaurante, pero no está dentro de la base de datos, es primera vez que almorzó ya es un restaurante Y nuevo. se pasó el tope No, para pero no, sacarle ni siquiera le pasó, retención. simplemente pues sí, o sea, allá son 150.000 pesos del almuerzo y ahí lo entrego. No es obligatorio pues estar dentro de la base de No. datos. Los otros para temas, pues llamémoslo así como fiscales, pues tributarios, para decir es una Tributarios, retefuente así es, de sí, alguien que señor. ya estaba Así es. listo. Pues la pregunta es, o sea, eso pues no es un requisito, estar en la base de datos. O sea, puede que esté en la base de No. datos, pero si es un restaurante nuevo no va a estar en la base de datos y allá fue el secretario. Desde que no cumpla pues como temas de impuestos, no. Me estoy viendo aquí desde las fechas, voy a poner por no preguntar temas de antes. Listo, entonces que esté, bueno, digamos que no veo como eso como una obligación, pero es para temas de retefuente. El resto, ¿qué tiene que tener la factura? O sea, ¿qué se debe? Sí, Pues que cumpla las normas básicas como de la factura, el número de la factura, la resolución de la facturación, el tercero, pues o sea, el NIT, el nombre del establecimiento, que sea discriminado pues el producto o los ítems que se hayan consumido, que quede claro pues si en ese caso pues se pagó propina o no se pagó propina, porque eso es lo que uno valida de lo que no se debe pagar. ¿Hay alguna forma de identificar si se hizo como gasto de representación o no? ¿O quién fue el consumidor? Es decir, se parte de la absoluta buena fe del secretario. Así es. O sea, el Sí, secretario señor. no tiene ningún tipo de, o sea, se autocontrola. Sí, señor. Sí, porque pues desafortunadamente nosotros no conocemos la agenda del secretario, entonces... Digamos, pero sí, pero dentro de los requisitos no se puede decir esto es imputado a qué, es una gasto de representación que se hizo con la visita de o por tal efecto, o todo es considerado gasto de representación para el... Gasto de representación. Es decir, cualquier almuerzo del secretario se considera un gasto de representación, o cualquier algo que se tome, cualquier consumo que tenga. No se identifica si se hizo con base en un gasto de representación real. Es básicamente que él dice que es un gasto de representación, lo que quiero decir. No, o sea, uno no puede identificar, poner un ejemplo acá. El 5 de octubre de 2021, receptor de recibo Chef Burger, servicio restaurante, referencia 0101 27 7205, el 1 de octubre de 2021, registrado el 5 de octubre por 76.600 pesos, número de documento de 6825. Y yo puedo pues revisar esa factura y encuentro la factura. La pregunta es, ¿eso es un gasto de representación? Porque dijo el secretario, básicamente. No se sabe, o sea, él no tiene que firmar la factura, no tiene que decir almuerzo con tal persona, almuerzo No. con tal... O sea, no hay un requisito formal pues de la factura diferente a que tenga un NID y un nombre y un consumo. Él es el que autoriza, dice, pues estuve por fuera, estuve en una reunión, pero no específicamente pues como que diga cuándo, a qué horas, con quién estuvo, no. Ese tipo de detalle, no. La pregunta es,
sería función del pagador o del analista presupuestal corroborar eso. Es decir, podría llamar a Chef Burger y preguntar algo. No. O sea, No, es que él tiene autonomía para eso, pues como está, tiene autonomía, ni el analista ni el pagador tiene ahí. mm, es decir, ustedes me están diciendo que no hay, digamos que el No hay una restricción legal pues que diga que es que él no lo puede hacer. No, nosotros confiamos en lo que él entrega. Es decir, porque vuelvo a la pregunta, ¿cómo sé que es gasto de representación? Básicamente porque el secretario dice que es un gasto de representación, no porque haya alguna prueba de que es un gasto de representación. No, pero digamos que si lo miramos en los rubros que acaba de decir Lina, pues no necesariamente digamos que gastos de representación, sino gastos de atención. ¿Por qué? Porque están dentro del ítem que es alimentos, que es productos de, pues, bebidas. Buen O sea, es que es punto. un rubro muy general. O sea, por eso, pero quiero decir, tienen que tener, no es cualquier bebida que se tome, pues no es que el señor compre las gaseosas de su casa Ah, no, con, no, no, no. por eso. No. No es Ah, que no hay manera de pues, comprobarlo, lo que quiero sí, sí, decir. sí. No hay manera de comprobarlo. Si él llega como que pagó, se trajo compró 20 gaseosas para su casa, uno dice, son gastos representativos. No, el señor vino, entregó eso como alimentos y se le reconoció la factura. En la práctica es digamos, la única restricción que tiene es, más bien, el único requisito no es que sea gasto de representación, es que el secretario diga que es gasto de representación. Es lo que estoy diciendo. No es como haya manera de comprobar que una factura, la que hablé de Chef Burger, que no tiene ninguna firma, viene una factura, una tirilla de una factura, y él dice, vea, aquí este fue mi almuerzo, esto es un Tuvo ese gasto de consumo. representación. La única validación que tiene como gasto de representación es el hecho de que el señor dijo, o no. Eso es Sí, como lo que él entiendo entrega. yo. Ajá, sí, señor. No hay manera de que el pagador diga, aquí pues demuestre, pues me tiene que ir un paso más allá, o sea, como que no es suficiente una factura. No, por eso yo preguntaba los requisitos de la factura. La factura no tiene que llevar una firma de quien consumió, ni una causa de la misma, ni una prueba de que estuvo es simplemente que el señor entregó la factura, Así es lo que es. quiero decir. Te pregunto esto porque yo leo las funciones de los pagadores y de alguna manera deben tener, hay una, llamémoslo así, obligación del pagador de poner cortapisas, y por eso me llama la atención como que ustedes no lo hagan, porque se lo podemos leer si quieren. Permítanme un segundo que voy a poner acá el... Voy a leer las funciones del pagador. Pero no las encuentro aquí. Son tantos documentos que... Un segundo. Lamentablemente no lo tengo acá, pero ya les voy a contar aquí.
momentico, me excusan porque dentro de tantos documentos que tengo acá y tantas respuestas se enreda que no están pues como una a una revisadas. De la oficina, un segundo. Retirar. Voy a tener que ir un segundo a la oficina, que se me quedó un documento que entre tantos no lo encuentro aquí, pero que pues exactamente es. Si quiere, Bueno, pues si usted me autoriza, muchas gracias. Digamos, tiene varios, pues varios de las funciones del pagador frente al fondo fijo. Es el artículo séptimo del decreto 1645-2006 de julio de 2014. Diría varios que son importantes. Séptimo. Sexto, analizar y evaluar periódicamente el desempeño del fondo fijo que administre, proponer al ordenador del fondo fijo o al comité de fondos fijos reembolsar las observaciones, recomendaciones y sugerencias que considere pertinentes para mejorar la operación. Ahorita hablaremos un poco de, estas observaciones. Voy a ponerlo aquí. Sexto, observaciones. Séptimo, abstenerse de realizar gastos y actuaciones que no estén expresamente señalados en los actos administrativos que regulen el funcionamiento de los fondos fijos. Que es, digamos que esa es como una forma de, entonces vamos la abstención de realizar gastos y actuaciones. Octavo, soportar debidamente los gastos con los documentos señalados para tal efecto, velando que se diligencian en su totalidad y que cumplan con los requisitos exigidos. Diligenciamiento, vamos a ponerlo así, de documentos. El 14, que es del gobierno formal, lo hablamos ahorita, que era verificar que lo requerido a través del fondo fijo efectivamente no pueda ser provisto a través de los contratos marco de bienes y o servicios que tenga en la ejecución la administración municipal. El informe de gestión trimestral del artículo 19. Aquí lo estoy poniendo algunos. Ahí está básicamente. O sea, la pregunta es, porque, o sea, digo, es cuáles son, porque, digamos, lo soportar debidamente los gastos con los documentos señalados para tal efecto. Entiendo que me está diciendo, tiene que dar una factura, listo, la factura se paga. Vamos al punto anterior, abstenerse de realizar gastos y actuaciones que no estén expresamente señalados en los actos administrativos que regulan el funcionamiento del fondo fijo. La pregunta es, ¿cómo sé yo que cada una de las facturas soportadas tiene relación con, aquí devuelvo, por ejemplo, los gastos de representación? ¿Cómo sé que todas las facturas que ahí están, que a mí se me llegaron pues todos esos soportes de facturas en el año 2020 la Secretaría de Gobierno, cómo se puede tener claridad y precisión sobre que esas facturas corresponden a gastos de representación o gastos de atención? Son porque vienen del, vuelvo al punto, porque vienen del secretario y porque vienen con alimentos, punto. porque las entrega directamente el secretario. Correcto, no existe alguna manera de ningún control, es decir, de decir,
o no sé si dentro de los informes que se hayan hecho, sea de la pagaduría, para decirlo de alguna manera, o de la lista presupuestal, a decir, esto puede generar algún tipo pues, de sospecha, de suspicacia, decir, sí, vienen facturas, pero no se sabe cuál es la razón, el motivo, si son gastos de representación, si el señor está almorzando lo que debía ser un almuerzo de él todos los días, pues que debería pagar con su salario, que es lo que para eso no son los fondos fijos. ¿Cómo se puede tener certeza de que todas las facturas que están aprobadas, que han sido aprobadas durante este tiempo, tienen relación con alguna de esas fuentes? Quitemos de pronto las de mantenimiento y transporte, pero particularmente las de alimentos. ¿Cómo se sabe que van dentro de los gastos de representación y no han tenido algún tipo de uso indebido por parte de los secretarios de despacho, que ha tenido varios secretarios de gobierno? No, la verdad ahí sí, pues en ese punto sí me queda muy difícil pues responder la verdad, porque digamos que uno confía pues en la buena fe del secretario de que él está cumpliendo con sus actividades y su agenda. Entonces ahí sí. Mm, Es decir, no habría, dentro de los informes, por ejemplo, O sea, ya tendría que que ser usted haya que el hecho, municipio implemente, o sea, o adicione, digamos, al manual que hay, en que el secretario esté obligado a que en cada recibo diga dónde estuvo, qué fue lo que hizo, pues, pero no hay algo que lo exija a él a que relacione qué fue lo que hizo en el gasto que está entregando. Digamos que lo único que nosotros nos damos cuenta es en los viáticos, ujú, pues porque hay un objeto específico, pero en los fondos fijos no. es decir, volvemos al punto, no hay, es decir, es un autocontrol y todo lo que él pase es aprobado. Desde la pagaduría no hay una forma de decirle no, señor. La pregunta es si dentro de esas funciones que leímos, por ejemplo, abstenerse de aprobar gastos que no tengan como la documentación o el soporte, no habría manera de al menos enviar un informe, porque es parte también de las obligaciones de decirle al Comité de Fondos Fijos, vea, yo hago una alerta y debería reforzarse. ¿Han hecho usted alguna vez alguna alerta particular No, porque el la verdad no ha habido como un gasto que uno diga, "Oh, pucha, ya se está pues como repitiendo demasiado, como que siempre lo mismo, no, pues O no sea, se ha hecho vuelvo al como una punto, un señor que almuerza casi todos los días de cuenta de la alcaldía, de cuenta de los fondos fijos, y uno ve que puede que, bueno, un monto de 299.150, pues, que eso es un almuerzo que no es evidentemente para una sola persona. Pero antes, incluso diría yo, los pequeños, que son en muchas ocasiones casi que de un alimento. Voy a poner un ejemplo, 15 de octubre de 2021, crepes y waffles, 34.500 pesos. Que uno podría decir, la persona pagó el almuerzo, pagó un almuerzo. Pues, no sé si tendría que ver la factura pues ya una por una, para no entrar en ese detalle. O en Happy Grill Cocina, una de 5.500 pesos. Uno podría pensar o sea, gato, servicio de restaurante, 39.000 pesos. Son como consumos en restaurantes costosos, para llamarlo de alguna manera, pues no son propiamente pues ¿cómo se dice? El menú del día pues de un restaurante en el centro de Medellín, sino que puede ser de 12, 13.000 pesos y que uno podría decir si comieron 2 o 3 personas. Pero se ve que pues, son restaurantes seguramente ubicados en sitios lujosos, en centros comerciales, etcétera, muy como del consumo de una sola persona, que eso puede ser el almuerzo de una sola persona. La pregunta es si uno podría pensar que un gasto de representación es hecho para una persona, solo para llamar la atención del cumplimiento de que sí sean gastos de representación, que sean, vuelvo al punto, yo a veces veo, uno puede ver gastos altos, pues porque yo creo que no todo el mundo almuerza 122.100 pesos todos los días. Seguramente muy pocas personas en nuestro país almuerzan con 134.500 en la causa Laureles o 214.000, bueno, en la causa Laureles también, 195.000 en la causa Laureles, 180.000 en Bárbaro Cocina Primitiva. Es decir, digamos que eso pues es un costo que no es exorbitante,
porque es pues como 280.000, pero que es repetido, que es alto si yo lo comparo con el almuerzo pues con el almuerzo que yo podría pagar aquí si voy a la esquina, pues aquí por el centro y me puedo conseguir un almuerzo de menú el día de 14, 15.000 pesos, pues sabiendo que además se ha aumentado mucho el costo de la alimentación, pero que hace un par de años puede ser de 8.000 o 10.000. La pregunta es, ¿cómo se va? O sea, si se han hecho anotaciones, advertencias, algún tipo de alertas sobre, primero, pues esa falta de control, de que no hay un detalle claro sobre si es un gasto de representación o no. O segundo, si los gastos como tal pueden ser llamativos. Porque, vuelvo al punto, no es que, veo la causa Laureles, 29, fecha, el 29 de septiembre hubo un montón de gastos de facturas que hay de la causa Laureles, 21 de septiembre de 2021. Como si hubieran fragmentado, pues si hubieran traído varias facturas. La pregunta, yo diría, es cómo sé yo que fue un gasto de representación o que no cogieron 5 facturas que cogieron 5 facturas de la causa Laureles, como las que estoy mostrando 5 de enero de 2021, porque veo 6 facturas de la causa Laureles del 21 de septiembre de 2021. Quiero preguntar es, ¿cómo sé yo? Pero el mismo día. Del mismo día, fecha de documento. ¿Pero qué fecha, perdón? 29, o sea, estoy poniendo un ejemplo. Tengo los números, o sea, un ejemplo aquí pues que estoy viendo de la fecha del documento, es decir, la fecha de la factura, no la fecha de la contabilización ni la fecha del registro, que usted que son diferentes. Es decir, puede que la factura se haya hecho un día, pero después, pues puede que a la semana o a los 15 días lleguen y legalicen, pues para llamarlo, creo que esa es una palabra que que se puede utilizar, legalizar esos gastos. No tiene que ser inmediatamente pues la factura. No es que yo me la gasté, ahí mismo me hacen el reintegro. Llega el secretario y hace un paquetico y dice, vea, yo le entrego estas 20 facturas, entonces tienen muchas fechas iguales. El 3 de noviembre, por ejemplo, la registró para legalización de esos gastos. Pero voy a poner un ejemplo porque, y aquí solo voy a poner un caso, reitero, que quiero preguntar es qué pasa con eso, si eso no es una alerta. Para decir, el 21 de septiembre de 2021 hubo 1, 2, 3, 4, 5 facturas de la causa de Laureles. Voy a poner los valores exactos de cada una. El 21 de septiembre de 2021. Voy a poner exacto. Pues acordarse no va a ser fácil. Lo que quiero decir es, evidentemente no quiero, más que acordarnos del hecho particular de que ese día hubo, porque además debe haber sido una sola factura, pues entre otras cosas, no un montón de facturas. Pero si yo veo las facturas del 29 de septiembre del año 2021, que unas fueron radicadas el 3 de noviembre, otras fueron registradas el 5 de noviembre, dos el 3 de noviembre y 3, 4, bueno, una del 5 de noviembre, otras el 9 de noviembre, de la misma causa Laureles. Ahí están números 850211, 850212, esa referencia, supongo que ese es como va a ser el número de la factura, supongo yo. 850213. ¿Cómo sé yo que eso fue un gasto de representación? Vuelvo al punto de lo que yo insistía tanto, que eso fue un gasto de representación, primero. Segundo, es decir, usted dice, no sé cómo. Y entonces vuelvo a las advertencias. Yo veo 5 o 6 facturas del mismo día del mismo restaurante. ¿Cómo sé yo que el señor, de muy mala fe, porque uno también puede partir de eso, de muy mala fe, se cogió 5 facturas que encontró en las mesas y vino, esto fue lo que yo me almorcé hace 15 días, porque son una factura de 214.000, una de 206.000, una de 134.000, dos de 134.000, otra de
195.000, es decir, de diferentes valores que no son montos bajitos. Montos bajitos, pues frente a un total, pues frente al presupuesto de Medellín no es bajito, pero es muy bajito, pero si yo lo hago como un almuerzo y digo que hay un almuerzo son de 195.000 pesos, yo pregunto aquí pues cuántas personas aquí pues que somos personas que somos servidores públicos, que tenemos nuestro salario muy medido, somos capaces de pagar almuerzos pues, de 195.000 pesos varias veces. Seguro que muy poquitos pues tendríamos esa posibilidad. Quiero preguntar es, ¿cómo se evalúa? Puse solo un ejemplo de muchos más llamativos. Y es que eso, digamos, sí, vea, autoricé estas 6 facturas, pero después puedo sacar un informecito y digo, esto puede ser llamativo. ¿Hay algún tipo de anomalías, irregularidades o eventuales alertas que se hayan hecho por este tipo de manejos? Que yo los encuentro aquí simplemente revisando así por encimita. O sea, no me podrían poner uno a uno y revisar como, por ejemplo, que no sé qué es Inversiones Int Colombia SAS. Tuvo el 8 y el 9 de noviembre facturas. Una de 93.000, una de 98.000. Pero el 4 de noviembre un montón de alimentos. Bueno, el 4 de noviembre también hubo inversiones en Colombia SAS. O sea, no sé, habría que ver qué es. Pero lo que yo puedo ver es que aquí se almuerza, se come, que cada uno tendrá sus horarios, diariamente con recursos de los fondos fijos. Correcto. O sea, que no es un gasto esporádico, es un gasto constante. O sea, 29, y lo pueden ver por fechas. Es decir, yo reviso un Excel que la propia alcaldía le solicité y me envió. Entonces, 18, Happy Grill Cocina. Voy a poner octubre de 2021, solo 18 de octubre, Happy Grill Cocina, 2 facturas. 19 de octubre, Cocorico. 20 de octubre, Mistura, 122.000. 20 de octubre, Subway, 60.400. 20 de octubre, Mistura, 362.840. 3 facturas ese día. Bien, unos de Carulla, pues digamos que es una cosa que, bueno, me almorzó, pero voy a poner 27 de octubre, inversiones Int Colombia Gato Restaurante, 23 de octubre. Bueno, inversiones Alto Tesoro SAS, 22 de octubre. Es decir, 19, 20, 22, 23, 27, 28, JC Delicias, 29, Molino Grupal SAS, 30 de octubre. Cubano Santa Fe, inversiones in Colombia SAS, 8 de noviembre, 10, donde el coste estadio, me imagino, gasto donde el coste estadio hoy. Cubano Obelisco, o sea, suban para el partido de fútbol, allá almorzaron, allá comieron. Se ve pues 10 de noviembre, debe ser pues seguro que si uno cuenta 10 de noviembre de 2021 va a haber un partido de fútbol ese día porque comieron donde el coste en el estadio y Cubano Obelisco. La causa Laureles, que es como el restaurante favorito, 10 de noviembre. Otra la causa por 445.058. La causa Laureles, 338.136, del mismo 10 de noviembre. Sushi Train, 11 de noviembre. En fin, lo que uno empieza a ver es que no son, o sea, pues son gastos pues no pequeños, porque ya cuando hablamos de una factura de 445.000 pesos, del 10 de noviembre de la causa Laureles, yo pregunto qué persona aquí es capaz de pagar, los que estamos aquí sentados, 445.000 pesos de un almuerzo o de una comida, no sé exactamente qué habrá sido. Pero vuelvo al punto, si no es obligación entregar esas alertas, como el señor está comiendo pues, prácticamente todos los días, o pues, saliendo a almorzar a comer todos los días, es un gasto de representación, está haciendo sus gastos personales a través de los fondos fijos. ¿Cómo podría uno comprar? Me he hecho un discurso aquí muy largo, pero es para entender si ustedes, sea la pagadora, sea la lista presupuestal, tienen la capacidad de decir, aquí puede existir una irregularidad, tenga conocimiento al respecto, o voy a decir así, o la echan, si usted llega a decir eso. Digamos que es que ya eso sería una parte de fiscalización, pues si nosotros no llegamos como al punto de fiscalizar si el secretario estuvo o no estuvo en el lugar donde, pues, o sea, o qué hizo, pues al fin y al cabo, con todo respeto, él es el ordenador del gasto. Entonces,
yo vuelvo y repito. Sí, por eso, pues ya si el como ordenador de que- gasto lo ordena mal, entonces hay que, bueno, si quiere volvemos a leer las funciones del pagador. Pero dice alertas como que uno vea que se está pagando algo que no debería de pagarse en el fondo. Sí, por Ya, ejemplo, pero- que sean consumos personales, no de gastos de representación. Y Pero consumos es que personales significa yo no puedo almuerzo, asegurar que eso sea un gasto personal del secretario, o sea, no tengo pero cómo- tampoco que sea un gasto de representación, es lo que quiero decir. Por eso le decía yo ahorita, ya tendría que ser que en el municipio, en el reglamento que hay, se estipule que el secretario o el ordenador del gasto especifique exactamente con quién estuvo, por qué estuvo allá, pues, pero eso no está dentro del reglamento del municipio. Quiere que le vuelva a leer las funciones del pagador y me dice si no puede estar dentro de las funciones de usted como pagador. O sea, que usted pues, muy amablemente si quiere me las vuelve a facilitar, muchas gracias. Dice, artículo séptimo, funciones del pagador, artículo séptimo del decreto 1645. Abstenerse de realizar gastos o actuaciones que no estén expresamente señalados en los actos administrativos que regulan el funcionamiento del fondo fijo. Entonces, ¿qué podría decir yo? Yo me abstengo porque yo no sé si esto es un gasto de representación o no. O sea, usted podría abstenerse. Digo yo, a mí me tiene que comprobar que esto es un gasto de representación. Pues usted sí podría decir, usted sí tiene la posibilidad, además, la función, digamos, son funciones las siguientes. Abstenerse de realizar gastos y actuaciones que no estén expresamente señalados en los actos administrativos que regulan el funcionamiento del fondo fijo. ¿Cuál es el acto administrativo que regula el funcionamiento del fondo fijo? Digo, que sean gastos de representación. Y usted me dice, no, yo no podría. No, yo digo, sí, usted podría. Además, 8. Soportar debidamente los gastos con los documentos señalados para el defecto, velando que se diligencia en su totalidad y que cumpla con los requisitos exigidos. La pregunta es, vuelvo al punto, si me traen 8 facturas, 5 facturas del mismo día en un mismo restaurante, que es lo que hay, estoy poniendo un ejemplo concreto, yo no podría decir, yo no sé qué, que se diligencien en su totalidad, no sé qué es que diligencia, porque es que nadie diligencia, es que no hay qué documentos se diligencian, no sé, velando que se diligencien en su totalidad y que cumplan los requisitos. Yo no veo ningún tipo de diligenciamiento de documento. O sea, yo podría decir, diligenciame algún documento, no sé cuál es, no tengo conocimiento, pero aquí, o sea, yo lo que entiendo, o sea, tanto en la función séptima, la función octava, del pagador, esos dos particularmente. A ver, tiene una función de control. O sea, esto no es una función de... Pero ya acordarme como esa fecha de verdad No, que ya sí. no es que le voy a poner muchas. Pudo haber sido, de pronto en ese momento sí Lo que pudo quiero haber decir hecho es- la alerta como el de por qué tanto consumo en el mismo día. Pero la verdad, pues Lo que quiero no decir me es, acuerdo. pues usted me dice que no presentó ninguna información. Pues además que dentro de las funciones también No, dice... uno hace, o sea, uno hace un la alerta, informe pero es- no digamos que a la unidad de fondos. Pues le vuelvo a leer una de las... unas funciones, o sea, eran dos muy particulares. Analizar y evaluar, la sexta, analizar y evaluar periódicamente el desempeño del fondo fijo que administra y proponer al ordenador del fondo fijo o al comité de fondo fijo reembolsables las observaciones, recomendaciones y sugerencias que considere pertinentes para mejorar la operación del instrumento. Es decir, además de una función de control, también tiene una función de análisis y evaluación y de enviarle. No es que le diga, no es que lo regañan y lo va a mandar a echar, simplemente le dice, vea, creo que aquí puede haber errores. Puede estar pagándose cosas, puede estar faltando soporte en el futuro mejor tales cosas. Esa es la función sexta. De la 19, presentar al comité de fondos fijos coordinadamente con el ordenador y secretario técnico un informe de gestión trimestral que contenga, entre otros aspectos, el total y el tipo de gastos realizados en el periodo. El tipo de gastos, es que ahí dice el tipo de gastos. Sí, ese O sea, según informe se eso hace. lo que quiero decir es, esto no me está dando aquí, usted nos decía un gasto de representación, pero todo pasó como gastos de representación, porque estoy entendiendo. Sí. O sea, pero usted no puede, pues, decir que fueron gastos de representación. Le pongo el ejemplo de las 5 facturas, que yo no sé por qué sean 5 facturas, que yo dije, ve, encontré 5 facturas en las cosas, voy a llegar allá. Como no me están poniendo problema ni nadie pone problema, véalas acá. Y no se las gastó, solo se gastó, puede ser la de 100.000 y se metió, ahí se embolsilló $1.000.000 con otras 4 facturas. Porque eso es lo que
Eso es una cosa que podría pasar. O sea, que yo veo que pudo pasar. Es más, puedo prever que puede pasar. Porque si a mí me llegan facturas, si todo lo que yo meto de facturas me los pagan, que entiendo yo que me puedo meter los golazos que quiera y no hay control, pero veo que sí hay una función de control. O sea, el ordenador de gasto no se autocontrola. Él dice, esto está muy bueno, yo meto factura, sale plata, meto factura, sale plata. ¿Cómo sé? Entonces meto 5 facturas y salen 5 platas del mismo día y 5 platas, yo digo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, eso está muy bueno, eso es una maquinita de hacer plata. Y nadie entonces nadie me va a cuestionar. Muy, muy bueno, la pregunta es si dentro de todos los informes que se hicieron alertas de tipo de comportamientos. Vuelvo al punto, o usted la mío que la sacaran y la echaran del No, puesto. pero la verdad pues como que nunca me pasó por la mente de que una persona con un cargo que tiene va a recoger las facturas como pues como para que la paguen, pues no sé. O que una Perdón, persona, pero no o que me una pasa persona por la mente, almuerce con pues. la plata de la alcaldía, que no tenga por qué almorzar con la plata de la alcaldía, que se vaya a almorzar todos los días a hamburguesas, la causa, restaurantes de todo tipo, Pues pensaría que no cocorico tiene que como la podría necesidad. pagar. O sea, que una persona que se gana 18, 20 millones de pesos tenga esa necesidad, o de pronto todo lo No contrario. creería que, o sea, para mí no me pasa por la cabeza que tengan la necesidad de ir pues como de no ser capaz de pagar como una hamburguesa de su salario, ¿cierto? Pues porque veo que hay muchas hamburguesas que son pagadas así, Pero o digamos sea, de que a una sola veces hamburguesa. pasa De una no, sola hamburguesa, o como sea, cuando estaban en reuniones así Había rápidas. reuniones, en ocasiones habían reuniones, ya se hacía la logística, le preguntábamos a Mayra en su momento si se podía hacer X, se podía comprar tal cosa. Y muchas veces decían, vienen 6 personas o vienen 5 personas. Y llegaba, nosotros compramos para eso. Mayra, hay que hacer... ¿pero eso es como siempre o eso es pues, o eso es la excepción a todas las facturas? Sí, Supongo eso pues no es como la... No. O sea, ustedes sí podrían decir, ustedes sí podrían dar fe de algunas, sin importar la fecha, sí, ustedes pueden decir claro. sí. Pues, o sea, sí, es que una vez, pero no es como la gran mayoría de facturas, porque es en la causa Laureles, pues, no creo que sea, o no sé, Mario Bros, que es un tema de perros, del 25 de noviembre de 2021, 27.000 pesos, entonces me dice Mayra, porque no puede decir, porque no fue en la red, eso no fue seguramente, pues invitaron a unas personas muy elegantes a comer Mario Bros, seguramente no, tendría que buscar pues la factura y ver si fue entonces muchas tienen horas, entonces hay facturas de las 10 de la noche, de las 11 de la noche, restaurante La Mazorca el 27 de noviembre, Cocoroyo, y yo estoy poniendo 29 de noviembre, Calamaros así en Frisbee, a veces hasta en horarios similares. El punto es, uno puede identificar algunos consumos, seguramente mentalmente usted puede decir, sí, el señor a veces almorzaba y compra un almuerzo para los 5 que estaban allá. Correcto. Y porque eran, no sé, habría que incluso ver si estos gastos de representación, pues, porque ya está bastante complejo el término de gastos de representación. Porque yo almuerzo con mi equipo todos los días en la oficina, no sé si es gasto de representación. Porque entonces lo puedo meter, como somos muchos, estamos en un almuerzo de trabajo, entonces yo me esto gastos de representación, bastante dudoso, eso no es un gasto de representación. Pues digamos que pase eso, y uno diga, sí, pues las personas, o que cada uno pague su almuerzo, es lo que más o menos puede, hagamos una vaquita entre todos y pagamos el almuerzo entre todos, un almuerzo de trabajo, no es un gasto de representación, porque para eso las personas pagan el salario. Entonces lo que yo estoy diciendo es, eso pueden ser unos casos excepcionales, la gran mayoría de casos ustedes no lo vieron, la causa Laureles, Sushi Train, Centro Comercial Gran Plaza, no sé qué es, servicio restaurante, Happy Grill Cocina, 6.500 pesos, no sé ni siquiera qué será eso, insisto. Mario Bros, Restaurante La Mazorca, Cocoroyo. Estoy poniendo ejemplos de gastos de noviembre de 2021. Que no estoy diciendo es que acuérdese el gasto, eso pues es imposible de acordarse. Estoy diciendo, la gran mayoría de gastos no son los gastos hechos dentro de la oficina, que es más, si es un gasto con el equipo de trabajo, no es un gasto que debe ser gasto de representación. Hagamos de toda una vaquita o invita al jefe, ¿cierto? Muy querido, nos invita a todos a apoyo y ve, aquí está. Por ejemplo, los de mi equipo son muy queridos y nos invitan cada rato a almorzar.
nunca usaríamos un gasto de representación, pues como si yo tuviera gasto de representación nunca los usaría como gastemos nosotros, comamos y gastemos el gasto de representación. Entonces yo pongo ese el otro caso. A mí lo que se me hace aquí es que la gran mayoría de gastos son gastos personales, no gastos de representación. Entonces que una persona no lo pueda hacer, no, lo hicieron y parece que muchas lo hicieron y creo que decir que lo hicieron, que rara vez son gastos de representación. Y si hubo gastos de representación que uno no puede decir cuáles son, cuáles no. No sé si fue que los fragmentaron, por ejemplo el gasto de la causa de laureles, que está prohibido. Además voy a leer la norma donde dice que no puede haber más del 10% del gasto. Y nota que está fragmentan las... Gastos básicos autorizados. 21. Los gastos básicos autorizados para ser efectuados por los no responsables son gastos de atención y representación propios de cada despacho. Propios de cada despacho. Pago de avisos imprevistos, suscripción a... o sea, eso es otro cuento. Elementos devolutivos y no devolutivos menores, siempre y cuando no tengan existencia o puedan ser provistos mediante los contratos marco. Que no sé qué era devolutivo, pero no, esto no tiene nada que ver con alimentación. Portes de correos y encomiendas. Gastos legales, notariales y de registro. Y aquí viene. Bueno, estos son los gastos, pero le voy a poner el 10%. Tengo que buscar rápidamente porque sí sé que existe esa norma. Aquí está, cuantía de los fondos fijos. La cuantía de los fondos fijos será de 3 salarios mínimos y hasta 20, que no sé cuántos son los de la Secretaría de Gobierno. 7, listo. Y el gasto individual máximo por afectarlo será hasta el 10% de la cuantía autorizada. Entonces, 7 significa que 0.7 salarios mínimos es lo máximo que se puede pagar. El salario mínimo está en 1.160.000 pesos, es el monto. Entonces son más o menos redondeados, 800.000 pesos. Entonces yo lo que veo es, en la causa Laureles, una de dos. Que no almorzan el 10 de noviembre 5 veces, que era muy raro. Es un gasto súper grande que lo partieron y se brincaron la norma. Entonces eso daría para llamar la atención, ¿cierto? Porque sumo, mira, voy a poner nuevamente el gasto de esa fecha. Una de dos. Y además fue una de las hallazgos que tuvo en toda la Contraloría, que no sé, me imagino que ustedes vieron el informe de la Contraloría. Por la causa de Laureles, sumados ese día, son más o menos 1.500.000 pesos. Entonces, una de dos. Se las dieron de aviones y se gastaron más del 10%. Y yo no sé si no lo vio nadie. Y lo estoy viendo yo aquí, pues que simplemente me leí. Y no es mi única función. Leo miles de funciones y leí esto. O fue unas facturas. Y que el señor no cogía unas facturas y que es que no le cae en la cabeza. Pues eso pasa. Puede pasar. Pues no sé si eso fue este caso. Una de dos. O le hizo trampa. Es una de dos. Le hizo trampa al artículo 3 o se robó unas facturas y las legalizó. ¿Por qué? Porque nadie las controló. Porque lo que estamos viendo es, si el señor es de buena fe, no se me ocurriría en la vida que el señor que gana esa plata sea capaz de pagar un almuerzo chiquitico. Yo digo, no, a mí todo lo contrario. A mí se me hace que pagó casi todos los almuerzos porque almuerza todos los días por fuera. Y por más que uno sea ocupado, por más que uno sea el más sociable del mundo, no todos los días tiene gastos de representación y atención. Es muy sencillo, es que esta representación se sabe que la agenda estaba con el señor tal, vino tal embajador, si está incluso con el alcalde, seguramente está en el gasto fijo del alcalde, el fondo fijo del alcalde y pagó el almuerzo del alcalde, de todos los que estaban ahí, que si ustedes ya vieron el escándalo que hay, se los devuelvo. Lo que quiero decir es, no es que no quepa en la cabeza, a mí entonces me parece que no quepa, a mí lo que me da acá en la cabeza es cómo personas que gastan tanta plata lo están haciendo, es que se les ve, vuelvo al punto, o están cogiendo facturas para legalizarlas, porque nadie les pone cortapisas, y eso es muy grave, y las cortapisas se podían poner, y digo al menos informar, vea, aquí hay una alerta, o el señor se roba facturas, o está, aquí partió facturas, pues ese puede ser el caso, porque no, a mí nada me dice que eso sea un gasto de representación, no sé si el señor le dijo a unos amigos, vayan a comer y me entregan sus facturas, que yo las vuelvo al punto, o deme las facturas de los amigos, almuerzo comieron, venga, deme todos amigos, deme todas las facturas, porque allá nadie me dice nada dentro de la alcaldía de Medellín, que veo que no dijeron nada, ¿sí? Entonces, yo no es que no pueda creer, yo antes todo lo contrario, no puedo creer que uno no se dé cuenta de estas irregularidades.
desde pequeños gastos, donde el coste estadio, le aseguro pues que eso no fue gasto de representación. Eso fueron al estadio, compraron unos perros, o lo que fue una hamburguesa súper bueno, vea, pum, al otro día me pagan 34.500. Cubano Obelisco, 114.200, invita a todos los amigos, vamos para el estadio, salimos, bueno, vamos todos a comer allá en el Obelisco. Y listo. Entonces, ¿qué no? Pues no, lo estoy diciendo cómo fueron la historia, porque todos los días hay comidas. 17 de noviembre, 16 de noviembre, 23 de noviembre. Y así, todos los días hay comidas. Los señores cogieron esto como plática del bolsillo de ellos. Mario Bros, Restaurante La Mazorca, Cocoroyo. Es que me gustaría hasta ver, lamentablemente, pues, o sea, si tengo las facturas, no estoy dando, es como el listado que me enviaron, pero voy a ir más allá. Voy a ir más allá. Le voy a mostrar como unas facturas, solo para... Me pierden como toda la trazabilidad. Son tantas que... Bueno, pero el mecato se compra, ¿cierto? El mecato de la... Supongo yo, el mecato que se come el secretario se lo pagan con los gastos, con los fondos fijos. Como el mecato de la oficina, como llaman el mecato, pues para decir como pasabocas, pues, para tener ahí, eso se paga con los fondos fijos. Porque yo muchos gasto así, mini mix americano por 135 unidades y papa margarita natural por 12 unidades. Pues que eso no fue un gasto de representación, pues el mecato, pues como, no sé. La pregunta es si eso está autorizado, por ejemplo, el mecato, o cada uno ya su mecatico. Yo un poco que ustedes llegan al mecato. ¿No? O sea, sí se autorizan los gastos, sí se autoriza el mecato de la oficina. Como en esos gastos, eso que le di ahora de los gastos de atención representación, se tienen ahí pues como si unos eventuales gastos de representación, Sí. de atención. Ajá. Atención. Por ejemplo, un alimento de una persona, ¿cómo se sabe si eso es gasto de representación o no? Pero es que digamos pues que O- no todo es o sea, digamos que es como el rubro general, pero no necesariamente es que sea de representación, puede ser atención, sí, puede haber sido un alimento de él, como le decíamos ahorita, muchas veces él está en una reunión y se le pedía algo, no sé, rápido pues, O sea, por eso, él paga el almuerzo personal porque está en una reunión. O sea, se lo pagaban porque está en una reunión, entonces le pagaban el sí, almuerzo o personal. llevar, pues, como
Yo la que está ahí en el piso, pues, Si llegaba una persona, lo que le decía ahorita, puede que él estaba almorzando y llegó una persona a una reunión X. En ocasiones decían, por favor, le mandan a traer el almuerzo. ¿Ya? Es por eso que era como si hubiera sido para una persona. O muchas veces era porque había un grupo de personas y ya estaba como con la logística y ya. Y teníamos predeterminados 5 personas y llegaba otra persona más. O tampoco o sea, no hay manera, no hay manera pues como documentalmente de probar eso. O sea, las hipótesis que usted me está diciendo como que son muy excepcionales, pero tampoco tiene manera de saber, decirme aquí fue ese almuerzo, fue por eso. O sea, no hay trazabilidad. Mejor dicho, toda esta plata que se ha ido en los fondos fijos de la Secretaría de Gobierno, realmente no podemos decir que fue utilizada en los rubros, todos a 100% respetuosa de los rubros que se dice. O sea, no se puede decir con certeza que son gastos de representación o de atención cada uno de los consumos que ha habido acá. Así de simple. O sea, no tienen cómo. O sea, ustedes es, sí, porque el señor dijo. Es lo que quiero entender. Creo que esa es una de las conclusiones. Es decir, es que quiero ver esto. Es que hay unas facturas que no se pueden leer. Aquí son parte. Sí, está bueno. La pregunta es, Jenny, claro, es unas repetidas. Una factura de 639.000 pesos. Restaurante Delirio. Intentando ver. O sea, no sé qué día. No puede saber el día. Ni la hora. Intentando. Son muchas personas. Lo único que veo acá, pues no puedo ver ni la hora, ni el día, ni. Entonces, voy a poner este ejemplo. ¿Cómo sé que el secretario de gobierno en una. Porque es que no soy capaz de leer. ¿Qué fecha fue? Pero fueron muchísimas personas porque pidieron limonadas, Coca-Colas, aguas, 3 Coca-Colas, 2 limonadas, otra limonada de coca, 2 limonadas, yo no sé qué, 4 Coca-Colas, aguas sin gas 2, 3 Coca-Colas normales, una tuna a la parrilla, 2 New York Steak, 2 burritos de lirio, un pollo yaquiñaná, un salmón encostrado, un lomito, otro salmón encostrado, yo no sé qué gratinado, un sterling delirante, unos burritos gratinados, total 639.000 pesos. Entonces la pongo una hipótesis. ¿Cómo sé yo que el secretario no invitó a toda la familia a comer una noche a celebrar? Digo, está el cumpleaños de mi mamá, aprovechemos y vamos todos a almorzar a comer a Delirio, que a mí me pagan todos, los New York State, pida lo que quiera, no pida trago, o el trago lo pagamos, sáqueme la factura del trago, yo la pago aparte, pero todas estas facturas, ¿cómo sé yo que no fue una fiesta personal y sí un gasto de representación? Entonces ahí es donde empezamos a decir si esta persona no tendría pues que no cabe en la cabeza. No, a mí sí me cabe en la cabeza, y tanto que le estoy poniendo esa hipótesis. ¿Cómo sé que eso no es una comida con toda la familia? Vamos, primos, venga, o sea, todos, las amigas de la mamá, todos vamos a almorzar, a comer todos, porque yo paso la factura, que pase allá, pasa, y no me ponen ni un pereque, esa palabra me gusta mucho, no me ponen pereque, nadie me dice nada, ni la pagadora, ni la lista presupuestal. Entonces, meto esa, pongo ese ejemplo. Además, pues que ni siquiera sé pues la fecha, que uno no alcanza a ver. Pregunto, si estas facturas se aprueban, unas facturas que no hay claridad sobre además, pues solo puse el caso. Pues El caso, ahí, pues. no, o sea, ahí está borrosa, pero la factura sí es.
legible en su momento. Ustedes las mezclan las dos, ¿no es cierto? Ujú. Le sacan copia. O sea, si uno fuera a la factura original la encontraría, Sí, claro. pues sin esos mismos problemas. Sí. O sea, es un tema, usted me está porque es que no ocurre en la gran mayoría de facturas se pueden ver, la gran mayoría de facturas pueden ver, se puede ver es como con claridad. Espera, a ver, se puede ver, se me pasó. Se me pasó. Estoy viendo, es que lo pregunto es por excepcional también, porque hay muchas facturas y todas aparecen pues visto bueno voy a poner este es del 23 de 2023 de Lina María, es Juan Pablo Ramírez Álvarez el secretario, que además pues también es súper bien intencionado. Juan Pablo Ramírez es un tipo súper transparente y súper bien intencionado también, pues que eso hay que acordarse muy bien quiénes son los personajes que están comiendo con esto, gente pues decente y bien intencionada. Que en la vida pues se atreverían a robarse un peso público, pues, me imagino. Pero, perdón, yo sí quiero aclarar una cosa. Dentro de las funciones del analista presupuestal no está esa... Digamos que podría decir el analista presupuestal frente a ese tipo de gastos. No, o sea, lo que yo le estoy diciendo, mire que dentro de la responsabilidad mía es que ya hay un filtro que es el pagador, ¿no es cierto? Y el secretario tiene la autonomía de sus gastos de representación pues y del fondo fijo. Ya cuando ellos me lo pasan, lo que yo reviso es que las facturas sí estén imputadas en los rubros presupuestales. Correcto. Yo no puedo entrar a cuestionar si se lo gastó o no. ¿Sí O me sea, entiende? digamos, no si hay gastos de atención o no. No sé. No si son gastos de atención o representación. No, o sea, que estén enmarcados dentro de la postpredi que tenemos, ¿no es cierto? Y que cumpla con los requisitos. Eso es lo que nosotros verificamos, que sí cumpla y esté dentro de la posición. No, yo no puedo entrar a evaluar si se lo gastó o no con la familia, con eso, no. Se supone, o sea, ya la pagadora ha hecho un filtro y ya me lo pasa. Dentro de las funciones de nosotros está ahí claro. Esa no está dentro de las funciones de la O sea, por ejemplo, voy a poner aquí, se ve una factura, Ato Viejo. Eso fue el 25 de enero de 2023 a las 2:34 de la tarde. Vendido a... Y, digamos, aquí se ve claramente, dice no se aprueba los 12.500 de la propina, 148.000 pesos. Entonces el rubro es de 135.500. Eso fue lo que se aprobó. Entonces muy bien hizo la anotación de que no se pone la propina. Aquí lo podemos ver. Como ahí se ve claramente pues la fecha. Y lo que quiero decir es que en la gran mayoría de... Y aquí está pues la factura de Ato Viejo, propina. Una hamburguesa, dos hamburguesas, bueno, esto es Casa Ramal, Alcaldía de Medellín, fue el... ¿Se puede ver la fecha? Vamos a buscarla. 2301, 20, aquí no se ve claramente, no se ve la hora. Vieron dos hamburguesas y 2 sodas de tamarindo. En esta particularmente no se ve la hora. En la gran mayoría de facturas, pero se ven, es decir, son claras. Por ejemplo, esta. Esta sí es una súper... Lo único que veo es verde del 80. No me alcanza a leer. Lo que quiero decir es, la gran mayoría no son borrosas. Hay unas que son borrosas, escaneadas borrosas. O sea, si yo viera el original de esto, contaría una factura como con todas las... O es, ahí como se ve 433.600, ok. O sea, yo veo verde la 80, bueno, no veo nada más en esta. De hecho está la factura original y la copia, por lo mismo, porque hay facturas que son como en ese papel de tirilla que se borran y esa es una de las exigencias que pide tesorería. O sea, quiero decir es, porque hay unas que no se ven ninguna de las dos, pero al margen de que uno las pueda ver, o sea, yo podría tener soporte de que eso es visible, o sea, que hay una factura. Yo no sé cuándo se escanea esto. Si eso se escanea casi tu tiempo o es como que uno pidió el informe y se lo escanean a uno. Posiblemente fue en el momento en que se pidió el informe.
Por ejemplo, San Carbón a las 22:34. Es que aquí veo, ¿no? 27. O sea, el señor come siempre por fuera. 27. Esto fue en Cencosud. Esto no se ve desde el 80. No tengo idea de que hasta aquí no se ve la fecha, claro. Esto fue el Casa Ramal, el 20, no sé, 26 tal vez. Hasta Viejo. El 25, todos los días. Por eso digo, todos los días como por fuera. Todos los días, no después excepciones, todo, dele y dele y dele. Pues hay unos días, uno que otro no. Pero la gran mayoría de días come por fuera. Pero uno le puede hacer seguimiento a las facturas, inclusive esta de San Carbón. 290.000 pesos. El sí, 27 de enero de 2023 a las 10:34 de la noche. A ver si eso era viernes. Bueno, parrilladas, sodas, arepas. Vamos a ver qué fecha era el 27 de enero. Viernes, vea, sí, la cogí. Pasaron buenos, o sea, disfrutaron. En fin, gente decente, pues como Juan Pablo, como Esteban Restrepo, tan pues, honorable que ha sido secretaria de gobierno. De guanábanas, pollos. Restaurante La Margarita número 2. Esta es factura del 21 de enero de 2023. O sea, digamos, la gran mayoría de facturas se ven. Lo que quiero decir es, son borrosas acá, pero no son borrosas. Hay una fuente que no es borrosa. Bueno, escaneo mal de pronto entonces algunas. Se escanearon mal. Vea esto. Peajes. O sea, los peajes no se recargan, simplemente se pagan. Es lo que veo yo, ¿cierto? Bueno, aquí un pago de 500.000. Estoy viendo que excepcionalmente pueden unas facturas que no son visibles, básicamente, pero Arcos Dorados, Colombia SAS, fecha 16 de febrero. Es como McDonald's, Margil SAS. Margil SAS. ¿Qué fecha es esto? Digo, esta por ejemplo no se ve bien claramente qué es. Cuchilla, picahielo. Bueno, cuchillo debe ser, no se ve. Cuchilla, picahielo. La miguería SAS 14.900. Miguería SAS no se ve. No se ve. La fecha, es decir, que me genera muchas sospechas, la verdad. Hay varias de la miguería como borrosas. Me apuesto que ustedes saben qué pasó, pero mejor no acordarse. Pues son de este año, para que vean. Son hace poco. Son según esto, del 21 de marzo de este año. Fonda La Bolita. Vea, está la fonda. Tinto, arepa chocolo.
gaseosas. 18 de enero a las 4:52 am. Madrugadores. En fin. Estas inversiones INT, estas son las que almuerzan mucho en inversiones INT. Voy a ver qué es eso. Big Box Kentucky. Debe ser Kentucky, debe ser como Kentucky Fried Chicken. Hay mucho pedido ahí. Frisbee. Pues bueno. Yo voy a ir cerrando con unas conclusiones, pues agradeciéndoles su presencia y sus respuestas tanto a Mayra, a Yorladi y a Lina. Yo encuentro unos lamentables incumplimientos de funciones. Creo que hay excesiva buena fe y eso, cuando uno tiene tan buena fe, termina pagando los... Y ya ustedes vieron que se abrió en Contraloría una investigación contra la pagadora del Fondo Fijo de la Alcaldía, y esto es igualitico. Es decir, unas personas que no hacen control, primero, que básicamente le pasan todo tipo de facturas y se quedan en silencio frente a lo que pasa, por temor, por respeto, por lo que sea, pero primero está la norma que la persona. Y como servidores públicos, no, hay muchas personas que no entienden eso, creen que se deben al personaje que les puso que los colocó ahí. Entonces no se atreven a decirle no. Y eso es lo que vemos acá. No hay forma detallada de definir lo que ustedes aprobaron si es un gasto de atención o representación. No tienen cómo. Si la fuente es la persona, es decir, es la peor fuente que hay. No hay una firma, no hay un sustento, diga, almuerzo con el X, Y, Z persona, o en la reunión tal, o invité a tal persona. Nada se puede saber. Es muy grave, porque está dentro de sus funciones como pagadora. Yo realmente lo del tema de la lista presupuestal, porque en la lista presupuestal del Fondo Fijo sí hubo anotaciones concretas. Particularmente fue una persona que se dio cuenta que gastos de viáticos se estaban haciendo, duplicando a través de los fondos fijos. Eso pasó en los fondos fijos de la alcaldía de Medellín, del despacho del alcalde. Pero particularmente aquí lo que encuentro es graves problemas de control, pero además con algo que es grave, y es, se puede, además del control, dar sugerencias para mejorar. Y uno no puede partir de la base de que es que la persona, que a mí me parece inimaginable que no, es decir, todos los días abusan de menores y las personas les parece inimaginable que alguien abusara de los menores y aún así abusan. Entonces uno no puede partir de que es que de la buena fe y que es que las personas lo hacen muy bien. Le aseguro que usted no es capaz de decirme, Mayra, pues ya me dijo que no es capaz de decirme que en ninguno de esos casos qué fue lo que pasó. Y es un error grave de control del cual usted tiene una obligación concreta. Y lamentablemente le aseguro que usted el día de mañana, si uno hace una denuncia ante la Contraloría, así como sucedió igualitico en los fondos fijos del 067 del despacho del alcalde, aquí están incurriendo exactamente lo mismo. Fraccionamiento de facturas para brincarse el tope de los fondos fijos. Facturas que son, al menos lo que yo encuentro, usted me dice que eso se pudiera revisar. Las facturas han sido pagadas que no tienen un soporte, que yo no soy capaz de ver qué fue el gasto puntual. Yo no entiendo cómo se puede pagar pues lo que yo vi, lo que está ahí. Al menos esa es la información que me entregan a mí. Yo no pues tengo acceso directo a la factura. Pues si la factura está así, te aseguro que usted paga un montón de plata
donde había un total y no sabe qué No. hubo gasto como ahí, ni qué día se hizo, ni quién lo hizo, ni cómo se hizo. Pero unos graves errores que yo le aseguro que usted debería revisar muchas de esas facturas y todavía corregirla. Está a unos días de terminar este gobierno. Yo le recomendaría que revisara muchas de esas cosas, al menos hiciera anotaciones y dejara como unos mínimos para usted protegerse y cuidarse. Porque creo que lo que yo encuentro acá, y en un ejercicio mínimo de auditoría, sin entrar en mucho detalle, se brincaron la norma muchísimas veces y usted, que tenía la obligación de parar eso, y Yorlai también cuando fue suplente, nunca, ninguna las paró. No hizo ninguna anotación, ni quedó algún registro, ni hizo alguna alerta sobre algo que debió haber hecho. Pues digamos que las alertas, sí, quizás hubo el error de no dejarlas de pronto escritas, pero las alertas en su momento sí se le decían al secretario. Pues como mucho cuidado con esto no puede pasar, pues pero digamos que evoca. Pues, o al menos en los informes que usted presentaba al Comité de Fondos Fijos, que les tiene que pasar un informe. O sea, ya pudo haber dicho detalladamente cuáles fueron las alertas que usted haya hecho. Solo para poner ejemplo, y le aseguro que no debe haber quedado, según lo que veo, no debe haber quedado ningún tipo de registro de su parte para, llamemos, salvaguardar algún tipo de responsabilidad en caso tal. Pero el manejo que se hizo de los fondos fijos del 067 se trasladan exactamente acá. Solo que no son los montos del fondo fijo 067, que tiene 20 salarios mínimos de tope, aquí son 7, es la tercera parte. Pero es exactamente lo mismo. Facturas fraccionadas, para brincarse los topes, cero trazabilidad. Ni hablemos del toma de inventarios de las cosas que compran, porque si le aseguro que si compra unas papitas, no dice quién salió, cuánto las comió, cuánto. Nadie debe saber idea. Ya entraron unas papitas que uno sabe si entraron o no. Ahí se compró unas papitas. Pero si hay un control de inventarios de que entraron 10 papitas y salieron 5 papitas que se entregaron, nadie debe saber. O que vaya a preguntar ya cuántas papitas hay, nadie debe saber. O sea, ni hablemos de los temas de inventarios, porque yo quería concentrarme más en los temas de gastos de los restaurantes. Sí, que no hay trago, no sé, porque muchas veces los tragos se disimulan con nombres de cócteles y es imposible saber. Entonces uno puede decirle, ahí aparece un nombre de una bebida alcohólica, no dice pues Cerveza Club Colombia, puede llamarse, lo recuerdo mucho en los cerros de Black Mule, y eso es un cóctel, y entonces uno llega a comprar cócteles y pasar. ¿Por qué? Porque, eso no tengo idea qué es. Pero al margen de eso, entonces que no se pagan propinas, que no se pagara trago, listo, se hizo bien la tarea, pero que fueran gastos de atención o representación, que fueran utilizados para gastos personales o para abusos de todo tipo, como puede ver, que la sensación que queda es que iban a fútbol o se parrandaban y a las 12 de la noche comían perrito y lo pasaban. Eso pues de gasto de representación no tiene nada. O el gasto diario de almuerzo, que para eso le pagan el salario a las personas. Seguramente usted viene o con su almuerzo, o si almuerza por acá alrededor de Alpujarra, como hacemos muchos servidores públicos, uno paga con su bolsillito. Los que ganan 18 millones no lo hicieron, y usted tenía función de hacer observaciones y no las hizo. Entonces yo le recomiendo, antes de usted dejar este cargo y antes de cerrar esta administración, que usted hará muchas anotaciones y revisará nuevamente las facturas, porque encuentro muchas que no son visibles, no son legibles, y eso no se debería pagar. Y no sé, insisto, si esas facturas que yo leí ahí y que usted puede revisar, no sé quién hizo la respuesta, pues a mí me la firmó, no sé, creo que el secretario Carrutado, creo que era secretario de gobierno en ese momento todavía, o es aún todavía, creo que es el alcalde encargado secretario. Él hizo toda esa respuesta y entregó unas facturas que no sé quién escaneó, y ahí están. Revise, porque ahí, si eso no tiene la capacidad de ser soportado, le van a decir usted por qué aprobó esta factura. ¿Se borró con el tiempo? No sé, pero ahí se borró, porque muchas no se borraron, la gran mayoría pues no se borran, ahí hay muchas borradas. Y le recomendaría realmente a usted, a Yorladi, que hiciera un informe, que volvieran a revisarlas, e hiciera un informe un poco más detallado, porque a partir de la buena fe de las personas, del secretario, es que el secretario es el que ordena el gasto, sí, pero para eso hay un control posterior, que está a cargo suyo.
para hacer observaciones, para abstenerse de hacer gastos, para que se diligencien bien los documentos, porque esas facturas no son documentos bien diligenciados. Las facturas tienen lo que tiene cualquier factura. Es decir, o si no, no sería una factura. No es que usted lo va a decir, es que esto no es una factura. Pues que tenga un nombre, un NID, una fecha, un número, pues eso es cualquier factura. Ya lo que usted tiene que hacer es ver si esa factura se ajusta o no a los fondos fijos, si están los gastos de representación de atención, de los mantenimientos, de otros gastos pues, que vimos ahí que están en el decreto 1645. Pero yo le recomendaría revisarlas y hacer un informe con más detalle sobre si se cumplieron o no los requisitos de los fondos fijos. Todavía tiene tiempo, aproveche. Tiene pocos días, está a punto de salir esta administración, pero uno no puede ser una alcahueta, no puede ser como servidor público una alcahueta, que se gasten los gastos pagados con los impuestos de Medellín en una cantidad de gastos que no tienen justificación, que no tienen cómo hacerse. Los demás gastos de la alcaldía tienen un contrato detrás, muchas veces una supervisión, una interventoría. Esto, el pagador es una especie de supervisor de ese fondo fijo. Y lo que yo veo puede ser por temor de que la saquen, usted tiene su salario, seguramente su familia, de ahí se paga las cosas y dice qué miedo pues yo decirle a mi jefe que se lo está gastando mal. Esa era su responsabilidad, increíblemente, aunque sea libre en el momento de remoción. Y uno sabe que las personas pueden tener temor. Aproveche que ya no hay secretarios, que ya muchas de las personas salieron y haga un informe de usted, Yorlady, que ya también habíamos tenido el mismo caso exactamente del uso de los vehículos. Usted decía, usted creía en la buena fe de las personas y que salían. Yo les diría que fueran un poco más suspicaces porque particularmente este gobierno está permeado por la corrupción, por los abusos, por los malos tratos, por la mala gestión, por las ineficiencias, pues sobre todo por los recursos públicos, los vehículos, los fondos fijos, toda una cantidad de gastos que se han ido para beneficios personales, no para el beneficio de la ciudad. Es que olvidamos eso, que a nosotros nos pagan los salarios los ciudadanos de Medellín con impuestos que sufren mucho para pagar, pero los pagan cumplidamente y no es de 3 o 4 años que creen los dueños de la ciudad. Y eso es el gran mensaje que hay que dar. Somos servidores de los ciudadanos de Medellín, no de un par de secretarios de gobierno que Ramírez y Restrepo tienen toda en este momento la visibilidad para que lleguen los órganos de control a que les caigan encima porque se han enriquecido mucho. Y ustedes, si recuerdan dónde vivían y dónde viven hoy, se van a dar cuenta de todo lo que se enriquecieron. Vamos a levantar la sesión, siendo las 4:08 de la tarde. Agradecemos a los funcionarios de la Personería de la Contraloría que asistieron y esta es nuestra última comisión accidental. Es hora todavía de sacar la pata, porque la metieron mucho. Muchísimas gracias.